Bueno, gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor por permitirnos un día más acá y bendecimos a esta sierva que sé que el Señor ha dado palabra de sabiduría en su boca y hoy nos va a bendecir con la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, tanto en ella como en nosotros, revelando la palabra, revelando eso tan profundo que tú quieres que quede guardado en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Te entregamos este tiempo hermoso y te entregamos a esta sierva hermosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Una vez más, Espíritu Santo, palabra de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento y de discernimiento. Que esta palabra sea depositada en el corazón del pueblo y sellada también, Señor, para que traiga fruto y fruto abundante de justicia y de paz. Y te presentamos a tu sierva Anita, Señor, que sea tu espíritu el que siempre fluya a través de ella, Amén. en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Bueno, muchas bendiciones de lo alto para todos. Una vez más, el Señor me trae a dar palabrita a este lugar y le damos a Él toda la gloria y toda la honra. El tema que me ha tocado es Job. Entonces vamos a abrir la Biblia en donde está el libro de Job. Sí, está bien. Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir el libro de Job. Entonces, hoy dándole gracias al Espíritu Santo porque Él está aquí con nosotros y Él es el que nos va a enseñar. Voy a empezar con una introducción del libro de Job. Cositas que yo no conocía, tal vez ustedes sí, pero bueno, yo no las conocía y hoy las vamos a leer en este lugar. Este libro marca el comienzo de la sección de los libros poéticos del Antiguo Testamento. El significado de Job es aquel que llora y se lamenta o aquel que soporta penalidades. No sé si aquí habrá algún Job. Este libro fue escrito para enseñar paciencia y arrepentimiento. Entonces es un libro en el cual tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad? Todo lo que nos enseña, porque paciencia y arrepentimiento son frutos que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Muchos filósofos creen que es uno de los poemas más nobles de todos. Su temática es universal, porque muchos la toman como ejemplo de fe y paciencia. ¿Quién no ha oído hablar de Job? ¿Verdad? Y aunque no hubiéramos leído el libro, todos saben, ¿verdad?, que fue un hombre que sufrió mucho, que fue un hombre que Dios lo liberó después de todo y le devolvió todas las cositas. Es exquisito no solo en el plano cristiano, sino en el ámbito secular. Lo consideran una obra maestra de la literatura universal. Es el primero de los libros poéticos. No se debe tomar como algo irreal, porque realmente Job existió. Su autor se sugiere a Moisés, pero también piensan que puede ser Esdras, puede ser Salomón también. También se le atribuye a Eliú, uno de sus amigos, o quizás el mismo Job, porque Job vivió 140 años después de que fue sanado por el Padre Eterno. Es uno de esos libros donde se extrae mucha sabiduría. En todos sus capítulos nos enseña demasiada sabiduría. Encontramos en Job un lenguaje poético y no muestra cualquier sabiduría, sino sabiduría inspirada por Dios, que tiene como propósito desarrollar la buena conducta de los que lo leemos. Es un libro profundo y complejo y encontramos en él una temática humana de un hombre cuya fe
fue probada y su integridad se mantuvo. De eso se trata este libro, de todo lo que él sufrió, de todo lo que él pasó y cómo fue él de íntegro delante de los ojos de Dios. Se cree que es el más antiguo de los libros de la Biblia. Su valor es incalculable, tiene una riqueza de carácter cultural. Es el gobierno patriarcal donde los padres eran la figura principal de las familias. Este es lo que él representa. Su lenguaje era hebreo con expresiones sirias. Se cree que fue escrito 1800 años antes de Cristo y 600 años después del diluvio. Es un libro de experiencias vividas por un hombre y de sus sufrimientos muy profundos, y salió airoso a causa de su fe. ¿Qué lo hizo airoso a Job? La fe. Este libro habla de algunos aspectos científicos. Por ejemplo, en Job 28:25 habla de que el viento tiene peso. Posteriormente, en 1643, se fabrica el barómetro para medir la presión atmosférica. En Job 26:7 revela que la tierra cuelga sobre la nada. Y en Job 38:24, ¿por qué camino se reparte la luz? Habla Job. Y 4000 años después se descubre que la luz solar se divide, que se llama dispersión de la luz, y fue descubierto por Isaac Newton. En Job 36:27, él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Esto se llama el ciclo del agua, y en 1740 fue descubierto por los científicos. Y Job 38:16 habla de las fuentes del mar, y en 1970 los científicos descubren que hay fuentes de agua caliente dentro del mar a través de un submarino de alta tecnología. ¿Quién le dio todo este conocimiento a Job? Sino el Padre Eterno, ¿verdad? Entonces ya les hablé más o menos de las características del libro de Job. Ahora voy a hablarle de las características de Job. Él vivió en la tierra de Uz. Es una zona geográfica ubicada dentro del país de Harán. Otros dicen que era Edom, que está al sur del Mar Muerto. Vivió 210 años este personaje. La época más exacta en que vivió Job fue en la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Job era un hombre temeroso y recto, perfecto y apartado del mal, como lo dice Job 1:1. Era muy sabio, altamente respetado. Era un juez justo, honrado e íntegro a los ojos de Dios. Y esto lo vemos en Job 29, del 7 al 11. Job del 12 al 17, Job 12:17 nos habla de que Job era consejero sabio. Y Job 29, del 21 al 24 dice que el Padre Eterno se le fue revelado a Job. Era un empleador honesto. Lo dice Job 31:13. Trabajaba mucho, por eso era rico, y era muy generoso. Lo dice Job 31:38. Y por miedo a que sus hijos blasfemaran contra Dios, él hacía holocaustos y sacrificios, por si acaso alguno pecara contra Dios. Lo que temía a él le sobrevino después. Por eso hay que tener cuidado con nuestros temores, ¿verdad? Porque nuestros temores pueden ser falta de fe. Hay que tener mucho cuidado. La primera prueba de Job la encontramos en el capítulo 1, del 6 al 22. Voy a leérselos este capítulo. El versículo que a mí más me llama la atención de este capítulo, ¿verdad? Es Job 21. Job 1, versículo 21, porque después de que él pasó las pruebas, él reaccionó de este modo y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job había perdido todos sus bienes. Lo vamos a leer un momentito. En el capítulo 1:1 dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
esto que el Job era es muy importante. ¿Por qué? Porque esto de que él fuera temeroso de Dios y apartado del mal fue lo que a él le sirvió para poder soportar la prueba que él tuvo después. Porque el que fuera temeroso de Dios lo hacía a él estar en comunión con Dios siempre. Era un hombre que de verdad amaba a Dios, era amigo de Dios. Y entonces todo esto que a él le pasó lo hizo a él estar fortalecido para poder soportar todo lo que le venía. Dice que Job era tan bendecido que seguimos leyendo y dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Imagínense qué montón de hijos, qué bonito sería, Catita. ¿Qué haría usted con tantos? ¿Qué haríamos con tantos? ¿Qué haríamos con tantos en esta época, en esta situación? Entonces dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Yo me imagino a Job, era todo un señor, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que iba a pasar por esta prueba tan dura, que se iba a quedar sin nada? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta historia? Que nosotros tenemos que tener de ahí cuidado, meditar en todas las cosas, pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos fortalezca siempre, porque no sabemos qué prueba vamos a llegar a tener. Y así sucesivamente cuenta la historia que llegaron los hijos de Dios a presentarse ante Dios, pero también se presentó el diablo. Entonces, así dice el diálogo. Dice, no leas, dice dice aquí el versículo, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Aquí nos revela, ¿verdad?, que verdaderamente Dios a nosotros también nos tiene bien protegidos. Así como tenía Job. Job no era bendecido porque sí, sino porque Dios así lo tenía él, bien bendecido, y Job lo sabía. Pero también Jehová sabía cómo era el corazón de Job, puesto que le dice a Satanás, tócalo, quítale todo. Obvio, siempre le decía, pero no toque su vida, ¿verdad? Viene Satanás y le quitó absolutamente todo. Si ustedes pueden leer esta historia, ven que le quitó todas sus propiedades, le quitó todas sus cosas materiales, se las quitó y le quitó todo lo que él tenía, el ganado. Pero lo peor, la prueba más fuerte, cuando le quitó a los hijos. Qué tremendo, porque él hacía sacrificios, dice la palabra, él hacía sacrificios por cada uno de ellos. ¿Y quién le iba a decir a Job que a sus hijos se los iba a quitar también Dios, ¿verdad? Es algo como para de verdad ponerse a pensar, y quién no, ¿verdad? ¿Quién no se asustaría? ¿Quién no le daría cólera? ¿Quién no se devolvería? Y sin embargo Job, vea lo que él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Dirías tú lo mismo ante una prueba semejante? Desnudo salí del vientre y desnudo iré allá. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Tendríamos nosotros la madurez que tiene Job, que nos está enseñando este libro? Esa madurez espiritual para aceptar lo que nos está pasando hoy día, lo que nos hubiese pasado. Tendríamos nosotros, ¿verdad? Esa fe que tenía Job. Y dice el capítulo 2, que aconteció que otro día vinieron los hijos de Jehová para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces viene el diablillo, ¿verdad? Y le dice a Dios, dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. O sea que, imagínese usted, es una prueba lo que le venía a Job todavía más dura contra su propia carne. Don Rigoberto y doña Sonia, muchas bendiciones de lo alto. Gracias por estar en línea. Entonces, dice que Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está a tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vea qué autoridad de Job, vea qué autoridad. A mí me llama mucho la atención esto. Recibiremos de Dios el bien y el mal no. Y es que qué rico es recibir lo bueno de Dios, ¿verdad? Qué delicioso es adorarlo a Él mientras todo va bien en la casa. Pero tardan a ver una pruebita, ya bajamos nuestra guardia, ya nos sentamos a llorar, ya comenzamos a hablar en contra, ¿para qué voy a la iglesia? Si siempre es lo mismo, ¿para qué diezmo? Si Dios no me ha hecho el milagro. Y un montón de retajilas. Pero vea lo que dice Job, recibiré de Dios lo bueno nada más y no lo malo. Esta enseñanza es poderosísima y nosotros tenemos que aprender mucho de cada capítulo se aprende un montón en esta enseñanza, pero claro que por el tiempo no puedo dar todo lo que puedo aprender en un capítulo, en todo el capítulo. Vamos a saludar a Gamaliel y su familia. Muchas bendiciones, Gamaliel. Perdón, es importante para está pasando un desierto, está pasando una prueba y tal vez nunca la había tenido, y que a través del libro de Job podamos entender, ¿verdad? Porque toda la secuencia de los bienes de Job es de tener todo, no tiene nada, y bueno, pero qué importante para el que está en un tiempo de prueba poder entender un hijo de Dios con esta fe, un hijo de Dios con ese concepto, ¿verdad?, que tiene de Dios, y es tocado en todas las áreas, En todo. Y lo más tremendo de eso es Sí, habiendo sido él también un hombre íntegro, porque de ahí, si a uno le viene una prueba y uno no es muy bonito, que digamos, y ahí uno sabe por qué le vino. Pero un hombre como Job, realmente él tenía razón de no aceptar lo que sus amigos le decían. Entonces, ¿qué debo de aprender de Job? Bueno, primera de Pedro 1:7 me enseña. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Baby Porras, muchas bendiciones. Así como lo que pasó Job, nuestra fe debe ser probada. Y es que esa es la cosa. Si usted dice que tiene fe, su fe va a ser probada. Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Esto lo dijo Jesús, se lo decía a sus discípulos, en este caso a Simón, pero nos lo está diciendo a nosotros también. En aquellos días de Job no estaba Jesucristo, él no lo conocía todavía. Y vea qué fuerte, porque hay muchos versículos de Job donde habla como si él ya no tuviera salida, como si él ya fuera para la muerte y ya de ahí nadie lo iba a levantar, porque él no tenía la revelación de que él iba a vivir una vida eterna. Entonces las pruebas llegan cuando menos las esperamos y son de diferentes intensidades. Nadie quiere pasar las pruebas que pasó Job. Yo casi estoy segura que todos los que estamos aquí
hemos pasado por pruebas, ¿verdad que sí? Unas más grandes, otras más chiquitillas. Unas han tocado su propia carne, otras solo las finanzas, otras sus hijos, y así sucesivamente, pero todos hemos sido probados. Entonces, Dios me enseña que Dios es digno de adoración en medio de las pruebas, porque Job 1:20 lo dice, que Job adoró, se tiró en polvo, en ceniza, él se tiró a adorar a Dios. Él dijo, bendito sea el nombre del Señor. Dios es el dueño de todo y nada nos vamos a llevar cuando muramos. Dios dio, Dios quitó. Job me enseña que él no era amador de lo material, porque él humildemente aceptó lo que le vino. En medio del dolor no hay que cuestionar a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job 2:4 dice que cuando más, o sea, él nos enseña aquí, bueno, nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuanto más vulnerables estamos, hay que tener cuidado con lo que nos enseñan, con los consejos que nos dan, porque cuando usted está más vulnerable, puede caer en una trampa muy fea. Entonces, Job 2:9, como le dijo la señora, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué esperaría Job de su esposa? ¿No sería que esperaría que le diera un cariñito, que lo ayudara a cuidar sus heridas, que lo ayudara a salir adelante, que se quedara con él? Pero no, más bien le dice eso. Entendemos que la esposa de Job estaba igual que dolida. Eran sus hijos, eran sus cosas. ¿En qué condiciones quedó ella? Posiblemente también en la calle. Pero no tenía el corazón de Job, porque más bien lo incitaba a maldecir a Dios. Job 2:10 dice, recibiremos el bien y no el mal. Pensemos en estas palabras de Job, de que nosotros también tenemos que pensar como pensaba él. Debemos de tener claro la soberanía de Dios. Nosotros estamos únicamente para hacer su voluntad y glorificar su nombre. Él hace como Él quiere. Él es soberano. ¿Qué es soberano? Que ejerce autoridad suprema. Entonces, como Job me enseña, está bien desanimarse en tiempo de tribulación. Veámoslo aquí en el capítulo 3, dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Ya comenzó él a maldecir su día. Dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Y aquí empieza él, ¿verdad?, a lamentarse por todo, pero en nada dice cosas contra Dios. Él se lamenta de él mismo, de que mejor no hubiera nacido. Él, uh-huh. Sí, también significa necio, ¿verdad, Katica? Ajá. Aquí en el versículo del capítulo 3, 25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él, ¿por qué era que él hacía sacrificios? Seguro porque quería, ¿no? Él padecía de temores, de miedos. Él tenía temor que sus hijos no pasaran a prueba. Y vea lo que dice aquí en el 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Quiere decir, yo tenía mi lámpara encendida, yo no paré de orar, yo hice lo que tenía que hacer, fui bueno, yo presenté mis ofrendas, yo ayudé a los pobres y sin embargo, me vino turbación. Job se está quejando, pero no está maldiciendo a Dios. Entonces, Job entró en depresión, como lo vemos. Nos podemos desanimar y que nos pasen muchas cosas por la cabeza, cosas negativas. Job olvidó de todo lo lindo que le había pasado anteriormente. Físicamente estaba derrotado, emocionalmente no tenía paz, espiritualmente dijo, ¿dónde está Dios? Y Job 1:22, pero en todo, Job no pecó. Nos enseña también Job que aún los amigos, en lugar de consolarlo, lo juzgan como un pecador, porque los amigos solo le decían cosas en contra de él. Usted está mal porque usted pecó.
Y usted es orgulloso porque usted no quiere decir en qué pecaste. Es que no, a nadie que sea bueno le va a venir esto. Le decían los amigos y todos le decían lo mismo. Job estaba ya como, qué sé yo, decepcionado de que sus amigos no dijeran nada bueno de él. Entonces dice que le decían que el que cultiva el mal, eso cosechará. Yo aprendí una cosa, que no se necesita estar mal para que su fe sea aprobada. ¿Por qué? Porque vea, Job estaba de lo más bien. Job estaba hecho un jiji con todo, económicamente riquísimo. Me imagino que a la larga hasta guapillo era, ¿verdad? Y tenía la esposa, tenía 10 hijos, tenía un lugar, tenía qué sé yo, él tenía muchas riquezas y muchos dones, porque él era un patriarca, él era juez, a él llegaban a pedirle consejos, él era el que enseñaba también, o sea que él era un gran personaje. En tiempos de angustia es difícil entender a Dios. Usted no tiene que contender con Dios jamás. ¿Por qué? Porque si usted contender es pelear. Si usted pelea con Dios, usted nunca va a ganar. Porque Dios siempre tiene la razón. Y Él es tu dueño, Él es el dueño de todas las cosas en esta tierra. Job me enseña que es de sabios volverse a Dios. Ya en Job 40, del 1 al 2, el Señor le dice a Job, ¿todavía quieres discutir con Dios? Y Job, al oír todo lo que Dios le enseñaba de quién era él, en el versículo 3 de Job 40 dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y Dios vio el corazón de Job. ¿Por qué? Porque Job vio todos los pensamientos negativos, todas las cosas feas que él dijo de su enfermedad y todo. Y entonces Dios vio que Job estaba arrepentido verdaderamente de todo lo malo que había dicho. Job también me enseña que ninguna pena es eterna. Y en el Job 42 del 10 al 11, ya Dios ahí quitó, dice, la aflicción de Job. Cuando Dios le quita la aflicción del alma, nos pone paz, es obvio. Si usted tiene una aflicción por alguna cosa y ya viene Dios y te la quita, obvio que usted va a entrar en paz. Ya vas a estar diferente. Dios buscaba fidelidad en Job y la encontró. Las cosas son como Dios quiere que sean. Santiago 5, del 10 al 11 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job me enseña a ser íntegro. Íntegro es ser fiel con uno mismo. Eso es honrar lo que yo soy a través de lo que yo hago y cumplir con los compromisos. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Vemos que después que Job pasó todo esto, sus hijos igual al principio eran dichosos, ¿verdad? Ellos tenían sus riquezas también, pero después también la palabra cuenta, ¿verdad? Cuán alegre estaba Job porque Dios le devolvió todo. Me enseña además que sí puede pasar la prueba, que sí se puede pasar la prueba sin apartarse de Dios. Y al final Dios nos premia grandemente como lo hizo con Job. Entonces, el que persevere hasta el final, ¿qué le va a pasar? Será salvo, ¿sí? Además, Job me enseña en toda esta historia de Job que él también conocía, porque él decía, yo sé que mi Redentor vive. En medio del dolor, él lo mencionaba. Dios salva a los humildes, dijo Job en Job 22, 29, y Santiago 4, 6 y 7 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí esta palabra Job nos la enseña verdaderamente en su propio cuerpo. Resistió al diablo, ¿verdad? Porque el diablo no lo pudo tentar, haciendo que él rechazara a Dios o que él hiciera algo peor, ¿verdad? Sino que él se mantuvo íntegro. Como ustedes pueden ver, Job era un libro del Antiguo Testamento.
y habla de muchas cosas. Nosotros tenemos a Jesús, quien vino a hacer nuevas todas las cosas. Jesús, quien vino a dar vida y vida en abundancia, que por sus méritos somos salvos y que su amor nos devuelve la amistad con Dios. No debemos olvidar que toda dolencia o tribulación fueron clavadas en la cruz del Calvario y fueron destruidas de nuestra vida para siempre, porque Jesús clavó en la cruz del Calvario todas nuestras aflicciones, todos nuestros pecados, todas las situaciones difíciles, ya Jesús las cargó por nosotros. Pero al nosotros no tener esa fe tan grande como Job lo demuestra, nosotros por eso sufrimos dolencias. Y además, porque escrito está que nosotros pasaremos aflicciones, pero de todas ellas, ¿qué pasa? Nos librará el Señor. Job no tenía a un Jesús a quien mirar, nosotros sí lo tenemos. Todo el sufrimiento del hombre, Jesús lo cargó, y que nuestras pruebas son pasajeras, nos dice la palabra también, que no van a permanecer para siempre, y junto con ellas Dios da la salida, así está escrito en la palabra. Debemos de tener presente que este relato es del Antiguo Testamento y que Job no conocía a Jesús, o aunque sabía en su interior que su Redentor vive. Santiago nos enseña que ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me probó, porque sabemos en Santiago 1:13 que Dios no prueba ni tienta a nadie. Un comentario que hice yo al respecto de todo esto es que el propósito de Dios en cada uno de nosotros debe cumplirse. El que seamos íntegros no hace que estemos exentos a las pruebas. Si somos hijos de Dios, estamos siempre a su servicio y nuestra fe no debe desfallecer, pase lo que pase. Vamos a pasar pruebas duras. ¿Quién no? Sabemos de personas, ¿verdad?, que han pasado pruebas durísimas. Unos la pasaron, otros no. Pero si nosotros tenemos a Dios, tenemos que estar confiados. Dios no nos dará pruebas que no podemos nosotros pasar. Tenían en esta historia, tenían como cabeza a Job, un sacerdote que intercedía por ellos todos los días haciendo sacrificios a Dios por si acaso hubiera blasfemado alguno contra Dios. Sin embargo, esto no impidió que sus hijos murieran y que Job perdiera todo hasta quedar enfermo y querer morir de tristeza porque no veía ni entendía la salida de todo lo que le estaba pasando. Dios permitió todas estas pruebas en Job porque sabía que él las iba a pasar y que además iba a salir victorioso. Satanás no lo podía tocar, no podía hacer morir porque Dios no se lo permitió. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no va a permitir que a usted le pasen cosas que él no quiere. Y si algo nos está pasando, Dios está en control de todo. Resalto aquí la fortaleza de Job. Con esta reacción, Job mostraba su confianza en Dios y conocía que Dios es soberano. ¿Todavía retienes tu integridad? A pesar de todo lo que había sobrevenido, se mantuvo puro ante los ojos de Dios. Al ser probado en su propio cuerpo, Satanás quería que Job blasfemara contra Dios, pero no lo logró. Se humilló y el amor que sentía por Dios lo hizo decir, recibiré lo bueno y no lo malo de parte de Dios, y no lo hizo, y no hizo lo que su mujer le dijo. Golpe tras golpe, qué fuerte fue este varón y qué fortaleza la que tenía por su confianza en Dios. Ya en el capítulo 3, aquí lo observamos que como cualquier ser humano que sufre en su propio cuerpo, Job comienza a maldecir el día en que nació, lo que me enseña que es de humano sentirse triste y turbado, sentir depresión y no querer vivir ante las circunstancias, pero Dios está en control. ¿Quién no ha pasado pruebas y ha sentido que su fe decae y se siente solo, deprimido, desconsolado? Casi todos, ni que fuéramos de palo, ¿verdad? Para no sentir que ya casi nos morimos y no tenemos valor como para levantarnos y seguir adorando a Dios.
Job expresó su frustración al no entender a Dios ante las pruebas y su sufrimiento, porque Job no entendía, porque él decía, es que él quería decir, yo soy justo, ¿por qué me pasan estas cosas? Job se consideraba justo. Y entonces Job no sabía en cierta manera de que aún a los justos les pasaban pruebas. Y él se negó a justificar su sufrimiento a raíz de su pecado, como los amigos le decían. ¿Por qué? Porque él decía, es que yo no he pecado. Y él no dio el brazo a torcer. Él no dijo que por su pecado le estaba pasando todo lo malo, porque sus amigos querían que él dijera, sí, es que yo hice esto y aquello. Pero Job no tenía que decir eso porque él no había pecado. Eliú también insiste en que el sufrimiento de Job es a raíz de su pecado y que todo era una prueba de su impiedad. Eliú habló sobre la grandeza de Dios y que ante él debemos ser humildes. Exhortó a Job a reconocer la sabiduría de Dios. Finalmente Dios le contestó a Job desde el torbellino, ¿quién es este que oscurece mi consejo? Job 42 del 1 al 6 reconoció la omnipotencia de Dios y Job percibió que no podía cuestionar a Dios y confesó que sus palabras fueron precipitadas. Job se colocó en una posición de aprendiz y declaró, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Qué hermoso eso, ¿verdad? Porque ¿quién no ha visto en medio de una prueba y cuando Dios viene y hace un milagro y usted dice, gracias Señor, porque lo hiciste. Gracias porque me escuchaste. Gracias. Qué gran milagro hiciste conmigo. Qué gran milagro hiciste con mi familia. Ojalá sea con un hijo, con una persona querida, un padre, una madre. Y ahí uno ve entonces si uno llega a conocer verdaderamente a Dios. Job se arrepintió y se humilló en polvo y ceniza y al final encontró fe y conocimiento. El Señor reprendió a sus amigos porque no hablaron verdad sobre él y destacó la honestidad de Job y los instó a ofrecer sacrificios y puso a Job a que orara por ellos. La intercesión de Job fue aceptada por Dios y usó la grandeza de Job y así Dios lo restituyó y lo honró. Murió en buena vejez y obtuvo una profunda confianza en Dios en medio de las tormentas. Él vio a sus hijos y nietos hasta la cuarta generación. La verdadera fe no se mide por la ausencia del sufrimiento, sino por la capacidad de confiar en Dios, aún en medio de las tormentas. Es reconocer que Dios es más grande que nuestros problemas y que su sabiduría supera nuestro entendimiento. Podemos buscar a Dios en medio de nuestros sufrimientos, confiando en que Él está en control de nuestras adversidades. Cuando estés pasando por sufrimiento, recuerda a Job que no se apartó de Dios y al final recibió su recompensa. Tú también puedes encontrar fuerza y esperanza por tu fe y Él tiene un propósito mayor en tu vida, incluso aunque no podamos ver el cuadro completo. Nuestra fe es la que puede sostenerte ante cualquier tormenta. El secreto de Job nos revela una verdad profunda, que las pruebas las pueden conducir a un conocimiento más íntimo y profundo de Dios. Job fue llevado a un conocimiento muy grande con respecto a Dios, que él no conocía, aspectos que él no conocía de Dios. Las dificultades son oportunidades para un encuentro intenso y transformador con Dios. El crecimiento espiritual ocurre en medio de las pruebas. En Job 42, que sucede ya la restauración de Job, su restauración no fue solo material, sino espiritual. El verdadero final feliz es su transformación y su conocimiento de Dios. Incluso aunque no entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros moldeándonos a su imagen. Necesitamos entender que las dificultades no indican que Dios no está. Podemos comenzar a aprender lo que podemos aprender de las pruebas. Adquirimos una intimidad más profunda y estamos atentos
en la presencia de Dios, más, ¿verdad? Íntimamente con Dios. La comprensión que Dios es muy complejo y no lo podemos comprender, reconociendo que somos nosotros limitados y que realmente, por más que nos esforcemos. Perdón, dice don Rigoberto y doña Sonia, ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe. Gloria al Padre Eterno. Entonces, valoramos la transformación interior que nos dejan las pruebas. La importancia de la perseverancia en la fe, aunque sus circunstancias injustas, aunque eran circunstancias injustas, nosotros estamos aprendiendo de Job, ¿verdad? Lo que él hizo, que perseveró en la fe. La perseverancia de Job, no indica que a él no le doliera lo que le estaba pasando, todo lo que le quitaron, sus hijos, su propia carne. Si uno no soporta ni un dolorcito pequeñito, imagínese lo que es entre todo el cuerpo, lo que le pasó a él. Pero Job, con toda su experiencia y lo que nos cuenta, demuestra una fe madura, realmente una fe en la cual nosotros tenemos que aprender. Tanto que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Somos desafiados a buscar a Dios con más profundidad, con más intensidad. Es una verdad viva que revoluciona nuestra fe para una poderosa transformación. Gloria a Dios por este tema que Dios nos dio, pero yo quiero leerles el último capítulo porque de Job, para cerrar ya. Si gusta lo pueden leer ustedes también conmigo. Sí, por favor. El último capítulo, el 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, tenamita, mi ira se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz tenamita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que le había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Queren
Apu. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Les quiero regalar de 2 citas bíblicas para que las mediten en su corazón. Y son Job 8:7, si gustan las pueden leer para que les queden. Y Job 11:16 para meditarlas. Job 11:16 y Job 8:7. Leemos estas citas y entramos en oración. Sí. Espero que les haya quedado claro. Si no, ahí está el librito de Job. Es muy larguito, pero lo podemos leer. ¿Qué dice Job 8:7? Amén. Y tu principio habrá sido pequeño, y su postrer estado acrecerá en gran manera. Eso para que lo tomemos en cuenta. 11:16. Dice, te olvidarás tu trabajo, o te acordarás de él como de aguas que pasaron. Su trabajo no es. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. ¿Por qué? Porque es para que aprendamos, ¿verdad? Que de esas cosas también nos tenemos que olvidar, como aguas que pasaron. Ya no volverán más. Bueno, y vamos a entrar entonces en oración. Si gusta, inclinamos nuestros ojitos. Vamos a darle gracias al Rey de Reyes. Amado Dios y Padre bueno, hoy en esta tarde te damos las gracias por tu gran misericordia y por tu infinito amor que tienes para con tus hijos. Gracias por esta historia en la cual nos muestras muchas cosas, Padre. Lo primero, Señor, es que tú nos amas, Señor, y tú esperas de nosotros que seamos íntegros delante de tu rostro, Dios. Y que podamos nosotros presentarnos ante ti confiadamente. Hoy todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre, estamos dispuestos, Dios, a servirte con todo nuestro corazón, pero hoy te rogamos, Señor, que pongas en nosotros la fe que tuvo Job para poder soportar las pruebas que nos vengan y no renegar contra ti. Gracias, papito, porque en ese capítulo, desde el 38 al 42, te muestras con grandes cosas que tú eres, toda la creación que tú hiciste. Verdaderamente, Señor, nadie se te compara. Todo lo que nos revelas ahí, con razón Job se humilló, con razón Job sintió vergüenza delante de ti, de todo lo que él decía, porque no te conocía. Gracias, Padre, porque hoy nosotros hemos podido conocerte un poquito a través de tu palabra, pero necesitamos más sabiduría, necesitamos que extiendas tu mano y nos toques más aún para poder ser personas íntegras delante de ti. Gracias por permitirnos dar siquiera una palabra aquí del Señor, porque realmente a veces somos inmerecedores de todo lo que tú nos das. Te pedimos perdón en esta tarde, Dios, por todas nuestras transgresiones con las cuales hemos pecado contra ti, porque hemos dejado de ver todas tus maravillas, hemos dejado de ver que es por tu misericordia que nosotros existimos, que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, desde ahí has tenido cuidado del crecimiento nuestro. Te damos gracias, Padre, porque formidables maravillas son las que has hecho. Gracias, Padre, porque aún nosotros no lo conocemos todo, Señor, pero tú nos llevas de la mano y nos llevas de gloria en gloria y victoria en victoria. Y nos has dicho en tu palabra que aunque nuestro principio haya sido muy pequeño, nuestro postrer estado será muy grande y nosotros lo creemos. Gracias, Papito Dios, porque hoy puedo declarar como Job de oídas
te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Te doy gracias y la gloria y la honra, la alabanza, la adoración y el poder son para ti. Hoy en el nombre de Jesús vengo bendiciendo todas las personas que estamos aquí reunidas en tu nombre, bendiciendo a todos los que están, Señor, viéndonos a través de internet. Y te ruego, Espíritu Santo de Dios, que a todos los toques. Especialmente te pido, Espíritu de Dios, que toques a los que están enfermitos. Padre, en el nombre de Jesús te pido por ellos, que tu Santo Espíritu repose sobre ellos, Señor, trayendo sanidad y medicina sobre sus cuerpos dolientes. Hoy te pido por los que están en agonía, Padre. Te pido por los que están cuidando a los enfermitos, para que tengan paciencia, para que tengan fe. Hoy te ruego por los que están en las calles, Señor, por los habitantes de calle. Te ruego, Padre, por los que están confinados en una cárcel. Te ruego, Espíritu Santo, por todos los que están en albergues, Señor, los niños que están en los patronatos, Señor, los niños que están siendo maltratados o agredidos en sus propias casas. Te pido por los jovencitos que muchas veces están confundidos y muchos optan por quitarse la vida. Hoy te pido por ellos, Padre, para que tú los ilumines de tal manera que ellos te conozcan. Vengo clamando por las familias del mundo entero, Dios, para que conozcan tu presencia, Dios, para que sepan de ti, para que no tomen malas decisiones, Señor. Hoy en el nombre de Jesús pido, Dios, que escuches el clamor de tu pueblo que está pidiéndote, Dios, todas sus necesidades materiales, Padre. Te ruego por el trabajo de aquellos que no tienen. Te ruego por los que están sufriendo en las guerras, Padre. Te ruego por tu pueblo, Señor, por Israel, por la paz de Jerusalén. Te pido hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Dios eterno, que le conceda, Señor, los deseos del corazón a todos los que estamos aquí en este lugar. En especial, Papito Dios, te pido, Dios, la bendición, Padre, de los materiales para que Karen haga su casita, Padre. Te pido la bendición para estos niños. Te ruego, Dios, que sigas bendiciendo este ministerio, Padre Santo, de unción de guerra. Te pido, Dios, por todos los pastores, Padre, y por todos tus servidores, desde el más chiquito hasta el más grande, para que día con día, Señor, nos presentemos ante ti humildemente, sabiendo que necesitamos más y más de ti, más de tu presencia, Padre Santo. Hoy clamo a ti, Dios eterno, por todos los que no te conocen, Padre, para que te conozcan, y clamo a ti por nosotros, para que nosotros estemos apercibidos de lo que tú nos dices, y ayúdanos a arrepentirnos a todos, Padre, porque aún muchas veces conociendo lo bueno no lo hacemos. Te doy, Dios, la gloria y la honra a ti, Rey del universo, porque sé que estás en este lugar. Hoy te pido que vengas y nos abraces a todos, que nos des fortaleza, que nos des fuerza, que nos des sabiduría, que nos des todo lo que nosotros necesitamos. Levántanos, Padre, tú que le das fuerza, Señor, al que no tiene ninguna. Ven trayendo fuerza sobre nosotros, Padre. Ven, Espíritu Santo, y libértanos de toda atadura. Dios, que aún siendo conocedores de tu palabra y aún hay ataduras en tu pueblo, Padre. Por favor, haznos entender, Rey de gloria, que estamos en los últimos tiempos. Padre, que tú vendrás como ladrón en la noche y que tenemos que ser como las vírgenes prudentes. Ayúdanos a estar preparados, Padre. Desechemos todo lo malo de nosotros, Señor, pues tú eres mayor que todas las cosas. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Papito, ayúdanos a que nuestra fe no decaiga, porque muchas veces no soltamos las cosas de este mundo por falta de fe. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres mayor que todas las cosas. Ayúdanos a saber, Señor, que tu venida está pronto. Te doy las gracias, Padre, por este momento en el cual podemos presentarnos ante ti, en este momento en el cual podemos presentar tu palabra, Dios. Y hoy bendigo todas las personas que me enseñaron para que yo pudiera hacer esta enseñanza. Gracias, Padre Santo, gracias por los salmistas, gracias por los oradores, gracias por los profetas, gracias por los maestros, gracias por los pastores, gracias por todos tus siervos. Hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo los bendigo y declaro
que hoy recibimos de ti sabiduría y entendimiento. Gracias, Padre, porque el amor tuyo nos abraza a todos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.